Advertencia, este video es una guía, no es entretenimiento, así que les recomiendo que si vienen aquí a divertirse por mis chistes en la mayoría de mis videos, pues les recomiendo salirse. Este tipo de información es solamente para interesados y sinceramente les recomiendo mucho ponerlo en práctica para entender lo que viene en este video, ya que voy a empezar a hablar de cálculos y cómo replicarlos en el juego y en el Excel, así que les recomiendo que si quieren aprender bien, pónganlo en práctica. También se podría considerar que es una mini guía de Excel, ya que enseño a calcular paso por paso todo, ya que tomé en consideración que la mayoría de personas no saben usar Excel. Así que sin más dilación, empecemos. Hey, soy Sanairovich y vine a terminar el legado de Padre Letras, de una serie no terminada que inició hace bastante tiempo. Y en este caso voy a enseñar a calcular toda la fórmula de daño. Así que vamos directo al grano. Esta es la fórmula general y la pongo en pantalla para que la veamos por partes, ya que voy a empezar a explicar cada punto de esta. Pero primero voy a enseñar a calcular la fórmula más básica de daño en Genshin. En este caso vamos a calcular a Bennett y vamos a ver que su elemental tiene 292 de valor de talento sin mantener pulsada. Ahora viendo el ataque, este tiene 1268. El daño crítico es 116.8 y de bono de daño tiene 46.6, que es de la Copa Piro. En este caso para el video voy a agarrar un guardián de las ruinas. Y fíjense bien que este es nivel 85. Ahora voy a grabar dos muestras de daño, uno de crítico y otro de uno no crítico. Ahora vamos a regresar al Excel y voy a poner el nombre de las cosas que voy a calcular para tener un mejor orden. Y nada más por pura decoración voy a ponerle colores a las celdas. Ahora a continuación vamos a agregar toda la información que obtenemos desde el menú de estadísticas en el personaje. Pero nos falta la resistencia elemental y la defensa. La resistencia pyro del guardián de las ruinas es de 10%. Ustedes mismos pueden ir a una wiki y buscar qué resistencia elemental tiene cada enemigo. Y ahora nos falta la defensa del enemigo. Esta se va a sacar con otra fórmula. Y es esta que estoy enseñando. Y vamos a replicarla. Voy a agarrar el nivel del personaje y le voy a sumar 100. Esto lo voy a dividir entre el nivel del personaje más el nivel del enemigo más 200. Tengan en cuenta que si modifican el nivel del personaje o del enemigo, va a interferir en tu daño. Y ahora sí, vamos a calcular el daño. Voy a calcular un golpe crítico y uno no crítico para replicar el del juego. Vamos a agarrar el ataque y lo vamos a multiplicar por el talento. El resultado lo vamos a multiplicar por un 1 más el crítico. Y luego todo esto lo vamos a multiplicar por el bono de daño. Y luego esto multiplíquenlo por la resistencia del enemigo, pero pónganlo en negativo, miren la fórmula. Y luego todo esto lo vamos a multiplicar por la defensa y nos va a dar este resultado. Y ahora para el golpe no crítico vamos a aplicar exactamente lo mismo, pero con una condición. Vamos a ignorar por completo el daño crítico y vamos a saltarnos al bono de daño para empezar a multiplicar por lo demás. Y listo, tenemos nuestros resultados. Y ahora vamos a compararlos con los resultados que nos dio el juego. Pero Sanai, ahí faltan números, no te está dando exactamente lo que te está dando en Excel. Maldito estafador. Y hay una explicación muy lógica para esto. El juego te redondea absolutamente todos tus stats. En realidad Bennett no tiene 292% de talento. Este en realidad tiene 292.4. Y bueno, vamos a configurarlo. Y nos va a dar ahora un resultado muy parecido al del juego. Y también podríamos considerar que el ataque al manejar porcentajes puede tener un margen de error. Y listo, ya tenemos nuestros resultados parecidos al del juego. ¿Vale la pena ponerse a buscar esas decimales? Yo digo que no. Esto se los aclaro para que entiendan que la fórmula sí funciona solamente. Y ahora vamos a explicar qué es el base damage. El base damage es básicamente estas dos porquerías de aquí. Cuando tú multiplicas el ataque por el talento te va a dar como resultado tu base damage. Y me estoy refiriendo al ataque total, no ataque base. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando el base damage es de vida? Como Yelan. Como su elemental, que su multiplicador de talento es de vida máxima en un 38.44%. Vamos a empezar a sustituir el base damage. En vez de poner el ataque vamos a poner la vida y en el talento vamos a poner el valor del talento. Y este va a ser nuestro resultado. En el caso de Albedo va a ser exactamente lo mismo, solamente que en vez de ataque vamos a poner defensa y vamos a poner su valor de talento. Sí, es demasiado fácil. El mismo juego es muy claro en la descripción de sus talentos. ¿Y para qué les expliqué la fórmula básica si pude ir punto por punto explicando toda la fórmula?
Y es que en solamente 4 minutos de video ya aprendimos la mitad de toda la fórmula general de daño. Ya sabemos qué es el base damage, ya sabemos qué es el bono de daño, ya sabemos qué es el crítico, la defensa y la resistencia. Y aparte, nada más mejor para enseñar que mostrándolo con el juego. Y ahora vamos a hablar de la probabilidad crítica, que probablemente la gente que esté viendo el video se esté preguntando dónde carajos está. En este caso voy a suponer que mi personaje tiene 50 de probabilidad crítica. A esto que vamos a calcular se le llama daño efectivo. Y por obvias razones este es muy diferente al golpe crítico y no crítico que tenemos ahí abajo. Y fíjense bien en la fórmula que vamos a agarrar la probabilidad crítica y la vamos a multiplicar por el daño crítico. Y luego vamos a seguir con la fórmula y nos va a dar nuestro daño efectivo. Hay otras dos formas de calcular el daño efectivo y una de estas se llama multiplicador crítico. Vamos a agarrar y vamos a multiplicar la probabilidad crítica por el daño crítico y el resultado es nuestro multiplicador crítico. Ahora en la fórmula de daño efectivo vamos a borrar la probabilidad crítica y el daño crítico y lo vamos a sustituir por nuestro multiplicador crítico. Aclaro que nos está dando el mismo resultado que antes, simplemente es otro método. El otro método es el del crit value, que si no lo conocen, si no saben sacar el crit value, es básicamente agarrar la probabilidad, multiplicarla por 2 y sumarlo al daño crítico. Y ahora el siguiente paso, si quieres usar el crit value, es agarrar el crit value y elevarlo al cuadrado y luego dividirlo entre 8. Y te va a dar un resultado muy cercano a cuando sacabas el daño efectivo normal y con el multiplicador crítico. ¿Y para qué sirve lo de elevar al cuadrado y dividir entre 8? Es simplemente para darle un uso al crit value en el cálculo. Porque el crit value no se puede poner así en la fórmula porque sí. O te va a inflar el daño como en el video de los 7 pecados de Letros. Pero y la pregunta es, ¿por qué? Aplicar bien el crit value es asumir que tu crítico es 1-2. Lo cual está de puta madre, pero aplicar mal el crit value es literalmente lo que voy a hacer. Fíjense bien que estoy aplicando el daño efectivo de la manera más normal, agarrando la probabilidad y multiplicándola por 2. Ahora, voy a asumir que todos mis golpes son críticos y aparte voy a agarrar la probabilidad, la voy a multiplicar por 2, que en mi caso es 50, sería pues 100%. Y el 100% se lo voy a sumar a mi daño crítico y voilà, inflé un verguero mi daño. La celda de la derecha que voy a enseñar con una flechita roja aquí, simplemente era una captura de pantalla de cómo era aplicar mal el crit value. Que por cierto, en el video de Letros la terminé cagando yo. En el video termino diciendo que aplicar mal el crit value metiéndolo así en la fórmula es asumir que tu crítico es 1-2 y por eso te infla el daño. Lo cual es incorrecto. Aplicar bien el crit value es asumir que tu crítico es 1-2, pero aplicarlo mal es asumir que todos tus golpes son críticos y aparte tu probabilidad crítica multiplicada por 2 se le va a sumar a tu daño crítico. La razón es porque el crit value asume que tu daño tiene un balance perfecto. Agregarlo así a la fórmula no sirve para sacar tu multiplicador crítico de la misma forma que enseñamos anteriormente, porque tu balance no es 1-2. Ahora sí, les estoy dando material por si alguien quiere hacer mi top 7 peores huevadas. Y ahora les voy a enseñar algo muy curioso. Si entramos al juego veremos que hay varias fuentes de aumento de daño, como el que vamos a ver a continuación en nuestra querida Yoimiya. Y ahora vámonos con Fischl en su arco Cazador del Callejón, el cual aumenta el daño del personaje. Y ahora vámonos con Noel y vamos a ver el espadón cornirrojo, el cual nos dice que el daño de los ataques normales y cargados aumenta en base a la defensa. Y a pesar de que todas estas descripciones son muy literales al decir que es un aumento de daño, todas se calculan diferente. Sé que Hoyoverse es muy bueno explicando algunas cosas pero muy malo explicando otras. Pero no se espanten, vamos a empezar explicando que la mayoría de bonos o aumentos de daño son de los normales, de los que ya conocemos. Sí, ese que estuvimos calculando hace rato con la Copa Piro de Bennett. Como por ejemplo el Rumbe, que tiene un aumento de daño a los ataques normales en un 80% en refinamiento 5. Eso es un bono de daño normal y se maneja exactamente igual que una copa de daño Piro. Al igual que la mayoría de sets como el de Shimenawa, que da un aumento de daño a los ataques normales, descendentes y cargados en un 50%. Y también el arco de Fischl que mencioné hace rato, que aumenta el daño del personaje.
Eso es para que entiendan que el damage bonus que aparece en la fórmula de daño es el más normal en el juego, pero hay excepciones. Ahora vamos a calcular mi Yoimiya. Esta tiene Rumbe Refinamiento 5, tiene el set de Shimenawa, está en C0 y esta tiene 2225 de ataque. De daño crítico tiene 109.1 y de bono de daño Pyro tiene 46.6. Y esta tiene su talento básico al 10. Su elemental está igual al 10 y no vamos a tomar en cuenta su talento pasivo que aumenta el bono de daño Pyro. Y ahora vamos a volver al Excel. Como pueden ver, ya copié todos mis datos de la Yoimiya al documento. Y ahora vamos a agregar el aumento de daño de la elemental de Yoimiya, que se supone que es 161.7%. Se lo vamos a sumar al bono de daño y nos va a dar de resultado un golpe crítico de 5913. Vámonos al juego para ver si es cierto esto. Y sí, nos dio un resultado muy diferente y la razón principal es porque la elemental de Yoimiya no es un bono de daño normal, es un Base Damage Multiplier. Vamos a agarrar y vamos a quitar el bono de daño de ahí obviamente porque ahí no va. Y vamos a darle espacio al Base Damage Multiplier en la fórmula. Ahora fíjense bien que voy a agarrar el ataque y lo voy a multiplicar por el talento como un Base Damage normal. Y ahora voy a multiplicar esto por el Base Damage Multiplier. Sí, ya que pues se llama Base Damage Multiplier, está hecho para multiplicar al Base Damage. Realmente no tiene mucha ciencia si lo pensamos. Y como pueden ver en el video estoy haciendo la fórmula como siempre, solamente que cambié lo de Base Damage Multiplier. Y si ven ahí me salió un resultado de un golpe crítico de 6033. Y como pueden ver ahora sí concuerda con el daño del juego. Y aviso que el Base Damage Multiplier es muy extraño de ver. Está ubicado en muy pocas constelaciones y habilidades. Los lugares donde hay Base Damage Multiplier la verdad es que son contados porque son exageradamente pocos. Así que realmente no es algo del que preocuparse por si no saben identificar dónde se ubican estos o si se confunden con que es bono de daño o no, etcétera, etcétera. Y sí, ahí está la C4 de Xingqiu. Y ahora lo siguiente a explicar es el Additive Base Damage Bonus, o en español mejor dicho, bono de daño aditivo base. Pero sinceramente yo le voy a decir valor aditivo porque yo siempre le digo así. Y ahora para explicar el daño aditivo o valor aditivo vamos a agarrar a Yunjin. Fíjense bien que esta tiene 2246 de defensa. Y le quité el full set de sueños opulentos para que no me anden jodiendo con que el personaje aumentó su defensa mientras estoy haciendo las pruebas. Voy a considerar la C2 que da un bono de daño a los ataques normales de un 15%. Fíjense que su ulti está al 12 y aumenta el daño de los ataques normales en un 64% de la defensa de Yunjin. Y voy a considerar 2 stacks de su pasiva, ya que voy a hacer una prueba con Yunjin y Yoimiya en el equipo. Como pueden ver, ya puse todos los datos de mi Yunjin ahí al lado. Y aparte en la fórmula ya le di un espacio al valor aditivo. Empecemos diciendo que el beneficio que te ofrece Yunjin para el daño de los ataques normales se calcula como un valor aditivo. Pero su C2 que da un bono de daño a ataques normales se calcula igual que un bono de daño Pyro de la copa. O sea, es un bono de daño normal. Y ok, empecemos a calcularlo. El talento nos dice que vamos a agarrar un 64% de la defensa como valor aditivo, pero también vamos a contar las cargas de lo del equipo de su pasiva, que en este caso serían 2 cargas, o sea 2 stacks, que sería un 5% de la defensa total de Yunjin. Y listo, ahí nos dio nuestro resultado de valor aditivo, es 1556. Y bueno, ahí abajito voy a empezar a calcular cómo es usar el valor aditivo de la ulti de Yunjin. Ok, empecemos a calcularlo. Vamos a agarrar el ataque y lo vamos a multiplicar por el talento como si sacáramos un base damage normal. Luego esto lo vamos a multiplicar por el base damage multiplier de la elemental de Yoimiya. Y luego a esto le vamos a sumar el valor aditivo. Y vamos a seguir con la fórmula como si nada. Pero ahora sí recuerden que no estoy agarrando la probabilidad, no le estoy contando, porque solamente quiero sacar el daño de un golpe crítico, así tal cual como aparece en el juego. Y listo, ya tenemos la fórmula, pero espérense que me falta agregar la C2 de Yunjin y cambiar el daño crítico que lo tenía en 160, no sé por qué. Y listo, nuestro resultado es 10.690. Vámonos al juego a compararlo.
Como pueden ver, casi lo mismo en el Excel que en el juego. Varió un poco el daño, muy poco, literalmente por 3 puntos de daño. Pero como dije al principio, esto es porque el juego te redondea los stats. Si checan la fórmula, verán que la seguimos al pie de la letra. Agarramos el base damage, lo multiplicamos por el base damage multiplier de la elemental de Yoimiya y luego le sumamos el valor aditivo. Para que veáis cómo puedo hacer que parezca mayor el buff de Yunjin, ya que no es un buff multiplicativo, no es que te duplique el daño de todos los golpes o te lo multiplica por un 15% más de daño, no es así, es un daño aditivo, con lo cual, dependiendo del ataque inicial de Yoimiya, podremos conseguir que parezca mucho mayor ese golpe. Tal vez vieron este video de Letros de hace bastante tiempo. Si están prestando mucha atención al video ya han de entender esto. El Additive Base Damage Bonus o el valor aditivo, digamos que es como un Base Damage secundario, que se saca de partes exteriores, pero este al sumarse al Base Damage y al Base Damage Multiplier hace que los ignore por completo. O en otras palabras, el Base Damage Multiplier al estar situado en ese lugar de la fórmula va a ignorar por completo el valor aditivo, o en otras palabras todavía más simplificadas, la elemental de Yoimiya va a ignorar el valor aditivo de la ulti de Yunjin. O sea que técnicamente la elemental de Yoimiya al ignorar el valor aditivo de Yunjin, se podría decir que Yoimiya desaprovecha algo a Yunjin. Vamos a hacer un caso hipotético en el que esto no fuera así, y vamos a agarrar el valor aditivo y se lo vamos a sumar al base damage. Y luego todo esto lo vamos a multiplicar por el base damage multiplier. O sea, básicamente con esto estaríamos aprovechando el valor aditivo al máximo. Y como pueden ver, nos mejoró el daño. Apuesto que con números más grandes, ya adquiriendo bonos y todas esas vainas, va a mejorar mucho más. Pero para no alargar el video, se los dejo como investigación a ustedes. Por cierto, el arma de Itto, el cornirrojo, se calcula también su pasiva como un valor aditivo. Sí, por eso lo mencioné hace rato, en un ejemplo muy práctico. Básicamente, si le sacamos un 40% a 2000 de defensa, pues sería 800 de valor aditivo. También la elemental de Senge te brinda un valor aditivo que te aumenta el daño en función a su ataque. A continuación les voy a mostrar todos los valores aditivos existentes ubicados en constelaciones, talentos, armas y artefactos. Tengan en consideración que esto puede actualizarse, así que les voy a dejar la página de donde estoy sacando esto. Y esto es solamente para que sepan dónde están ubicados estos, porque ya les digo yo que mucha gente confunde el Base Damage Multiplier con el Additive Base Damage Bonus, o también lo confunden con el Damage Bonus normal. Y así que aquí se los dejo. Si checamos bien la fórmula, veremos que ya la tenemos casi por completo terminada. Ya explicamos qué es el Base Damage, ya explicamos qué es el Base Damage Multiplier, ya explicamos qué es el Additive Base Damage Bonus, ya explicamos qué es el bono de daño o Damage Bonus, ya explicamos qué es el crítico, ya enseñamos a sacar el multiplicador de la defensa y ya explicamos que la resistencia del enemigo varía dependiendo de este. Solamente nos falta explicar la reducción de daño, las reacciones del juego y cómo se calculan, las procs, la defensa del enemigo cuando interactúa con ignorada y reducción de defensa, que por cierto le tengo un video entero dedicado a la resistencia elemental y a la defensa. Como pueden ver, ahora sí estamos en la parte final, pero ahora vamos a empezar a explicar las reacciones del juego. Ok, empecemos diciendo que hay 3 tipos de reacciones en el juego. Esta es la reacción multiplicativa, esta es la reacción aditiva y por último está la reacción transformativa. Y por último la cuarta sería la reacción de estado, que sería quicken y congelado, pero sinceramente no nos importa ahorita eso. Las 3 reacciones tienen una fórmula independiente cada una. Y cada una de estas sirve para sacar un valor, ya sea para agregarla a la fórmula de daño general o para generar un daño independiente, que es la transformativa, que es la única de las 3 que hace esto. Y ahora vamos a empezar a explicar la reacción aditiva. Por pura definición de la reacción aditiva, esta tiene una fórmula independiente que sirve para sacar un valor aditivo. Y estas reacciones son intensificación y propagación.
o en inglés spread o aggravate. Y si prestaron atención, dije valor aditivo. Sí, literalmente casi lo mismo que la ulti de Yunjin. Ahora vamos a calcular mi Tighnari. Fíjense bien que tiene 1197 de ataque. De daño crítico tiene 162.7 y de bono de daño tiene 75.4% y de maestría tiene 325. El arma es el tirachinas. Los artefactos ahorita no importa porque estoy usando 2 y 2, así que no voy a activar nada. Tengo la C1, pero ahorita no importa la probabilidad. Y fíjense bien que en el cargado voy a hacer de valor de talento 157. Y voy a considerar las dos pasivas, una que te aumenta 50 puntos de maestría elemental. Y voy a agarrar su segunda pasiva que aumenta el bono de daño en ataques cargados. Como pueden ver, ya agregué todos los datos de mi Tighnari, incluyendo el tirachinas e incluso las dos pasivas del personaje. Ustedes mismos pueden regresar el video para que puedan ver los stats de mi Tighnari en el juego y compararlos con los del Excel. Como pueden ver, aún no calculo el golpe crítico. Y ahí donde dice valor aditivo aún está vacío. Y bueno, aquí tengo la fórmula de la reacción. Dependiendo de si hacemos un spread o aggravate, conseguiremos un multiplicador diferente. Eso ya lo más seguro lo sabe la mayoría. Y ese multiplicador es la primera parte de la fórmula. Ok, vamos a empezar y la primera parte es el multiplicador, pues en mi caso es un spread de Tighnari, así que voy a poner 1.25. El siguiente paso es el level multiplier o multiplicador de nivel, que mucha gente cree que literalmente debes de poner tu nivel de personaje aquí. Pero no, el level multiplier es un multiplicador que sacas aparte con el nivel del personaje. Pero aquí les pongo una tabla con todos los level multiplier para que se ahorren el buscarlo. En mi caso mi Tighnari es nivel 90, así que mi level multiplier es de 1446.9. Como pueden ver, aquí ya lo agregué a la fórmula. Y luego vamos a multiplicar y vamos a meter un paréntesis con un 1. Aquí ya simplemente voy a sustituir la fórmula con mis datos de la maestría elemental. Vamos a agarrar un 5 y lo vamos a multiplicar por la maestría elemental. Luego esto lo vamos a encerrar en un paréntesis y todo esto lo vamos a dividir entre 1200 más la maestría elemental de nuevo. Como pueden ver, el último paso es el reaction bonus, que en mi caso no voy a poner ninguno, ya que Tighnari no tiene ninguno en sus talentos y no voy a poner un set que tenga uno. Si no saben cuáles son los reaction bonus, pues les pongo un ejemplo del set de Furia del Trueno, el cual tiene uno ubicado en su pasiva. Listo, cerramos la fórmula y tenemos nuestro valor aditivo, 3961. Y ahora vamos a empezar con la fórmula de daño. Vamos a agarrar el base damage, o sea el ataque por el talento, y luego le vamos a sumar el valor aditivo exactamente como cuando calculábamos a Yunjin. Solo que en este caso pues no está la elemental de Yoimiya, que tiene un base damage multiplier. Seguimos con la fórmula como si nada y nos va a dar nuestro resultado. Y listo, nuestro resultado es 18043. Ok, ahora siguen las reacciones multiplicativas, o también se conocen como reacciones amplificativas, que por pura definición es básicamente vas a sacar un valor con su fórmula y este valor va a servir para agarrar toda tu fórmula de daño y multiplicarlo por este valor. Y sí, por eso se llaman reacciones multiplicativas, porque multiplicas todo tu daño por este valor. Ok, empecemos diciendo que mi Hu-Tao tiene 1017 de ataque y tiene 29.783 de vida. Tiene 358 de maestría, tiene 159.9 de daño crítico y tiene 46.6 de la copa de daño pyro. Vamos a considerar la pasiva de perdición de dragón, que te da un 36% de bono de daño. También consideraremos el set de reminiscencia, que da un 50% de ataques cargados para Hu-Tao. Aquí en sus básicos vamos a ver que tiene un valor de talento de 228.7. Y en su habilidad elemental veremos que su conversión de vida a ataque en talento 9 es de 5.96. Ok, regresando al Excel veremos que ya puse todos los datos de mi Hu-Tao. Y sí, metí la segunda pasiva, la que te da un 33% de bono de daño. También fíjense bien que sumé el ataque total más el obtenido por la pasiva. Y para sacar este ataque agarré la pasiva y la multipliqué por la vida. Simple. Ok, el siguiente paso es identificar dónde está ubicado el valor amplificativo que queremos sacar. Si checan la fórmula verán que este está casi al final. Esto quiere decir que mientras estemos calculando la fórmula y obtengamos un resultado, este lo multiplicaremos al final por el valor amplificativo. Y para sacar el valor amplificativo vamos a usar la fórmula de aquí abajo. Y el siguiente paso es poner el reaction multiplier, que pues vas a poner 2 o 1.5, pero
Me voy a ahorrar la explicación de esto porque sinceramente ahí está escrito y aparte creo que esto ya lo sabe la mayoría. Pero en mi caso, pues mi Hu Tao, al hacer un vaporizado siendo el prioritario el hidro, pues voy a agarrar un multiplicador de 1.5. Luego lo voy a multiplicar en un paréntesis donde va a estar el 1 más otro paréntesis donde va a estar 2.78 por la maestría elemental entre 1400 más la maestría elemental. Ok, voy a empezar y voy a poner el 1.5 de multiplicador y esto lo voy a multiplicar por un paréntesis donde va a estar el 1 más pues lo que se ve en pantalla. Aquí simplemente estoy poniendo mis datos de maestría elemental. Y listo, tenemos nuestro multiplicador amplificativo o valor amplificativo, como lo quieran decir. Y ahora vamos a aplicar la fórmula general como siempre. Y listo, ahora que tenemos nuestra fórmula, vamos a agarrar y vamos a multiplicar todo por el multiplicador amplificativo. Y ok, este es nuestro resultado, 47.209. Vamos a ver cómo es en el juego. Ok, ahora para empezar con las reacciones transformativas, se podría decir que esta es una instancia de daño independiente que transforma algunas stats de tus personajes para crearla. Ok, empecemos diciendo que mi Nahida tiene el set de recuerdos del bosque porque voy a bajar resistencias. Y mi Kuki tiene 534 de maestría. Ah, y este está al nivel 90. Y ok, regresemos al Excel y verán que casi no hay datos, porque esta reacción es demasiado fácil de calcular, ya que solamente toma algunos de tus stats y pues la resistencia enemiga. Y sí, la reacción transformativa ignora la defensa. Eso ya creo que ya la mayoría lo sabe. Para hacer el daño de esta reacción vamos a agarrar el Reaction Multiplier, que están todos ahí abajo por si quieren tomar de referencia alguno. En mi caso yo voy a hacer un Hyper Bloom, así que mi multiplicador de reacción es de 3. Y luego esto lo vas a multiplicar por el Level Multiplier, que puedes regresar al minuto 20:19 por si quieres ver la tabla que puse en ese momento. Luego vas a sustituir tus datos como si nada y luego vas a multiplicar todo por la resistencia del enemigo. Y vamos a agarrar en mi multiplicador de Hyper Bloom, lo voy a multiplicar por el Level Multiplier, luego voy a meter un paréntesis con un 1 y voy a sustituir mis datos de la maestría y al final lo voy a multiplicar por la resistencia del enemigo. Mi resultado es 20.874. Comparémoslo con el del juego. Y sí, les mentí, porque el set de recuerdos del bosque, el que baja resistencias dentro, se activa hasta que tú tocas a un enemigo con la elemental. Nuestro resultado sin bajar resistencias dentro es de 17.078, cosa que pueden comprar regresando el video para que vean que mi Kuki sí hizo ese daño. Pero tengan en cuenta que si bajáramos resistencia, este sería nuestro resultado. Y ahora vamos a pasar a explicar cómo funciona la pasiva de Nilou, ya que me interesa que ustedes aprendan cómo se calcula esta en el cálculo y la prueba. Fíjense bien que mi Nilou tiene 49.141 de vida y de maestría tiene 273. La arma pues le puse una random y de set tengo 2 y 2. Tengo C0 y vamos a pasar a los talentos. Fíjense bien que el equipo adquiere 100 puntos de maestría elemental cuando es golpeado un personaje con un núcleo dentro, cosa que tomaremos en cuenta. Ahora en su segunda pasiva nos dice que después de que el personaje tiene 30.000 puntos de vida, por cada 1000 puntos de vida aumentará el daño de los núcleos feraces en un 9%. Ahora vamos a regresar al Excel y voy a agregar los datos de mi Nilou. Para calcular su pasiva voy a agarrar la vida total del personaje y le voy a restar 30.000, ya que después de 30.000 es cuando te empieza a contar el buff. Ahora para empezar a sacar el bono de la pasiva vamos a agarrar un 9% y lo vamos a multiplicar por un paréntesis donde va a estar la vida del personaje después de 30.000 y esta vida del personaje va a ser dividida entre 1000. Y ahora voy a aplicar la fórmula de la reacción transformativa como si nada. Fíjense bien que cambié mi Reaction Multiplier, ya que antes estaba haciendo un Hyper Bloom y ahora estoy haciendo un Bloom. Ahora voy a seguir con la fórmula normal, pero voy a agregar el bono de la pasiva de Nilou. La gracia de este bono es que se calcula como un Reaction Bonus. Fíjense bien cómo lo estoy agregando a la fórmula y ya luego voy a seguir con la resistencia elemental del enemigo.
Pero ahora sí voy a considerar que estoy bajando resistencias, ya que ahora sí voy a hacer una prueba con la elemental de Nahida. Y listo, nuestro resultado es 14.783 y ahora vamos a compararlos con el del juego. Y ahora voy a agregar 100 puntos de maestría al personaje, ya que acuérdense que tiene una pasiva que le aumenta la maestría en 100 puntos a todo el equipo. Y nuestro resultado es 16.672 de daño. Ok, el siguiente paso es el Damage Reduction, que aquí hay unos cálculos que estaba haciendo porque estaba haciendo mucha huevada, porque no me estaba dando los resultados que yo quería en la prueba, ya que me estaba confundiendo la ulti de Mona. Ok, el Damage Reduction es básicamente un reductor de daño para el enemigo, ya sea que esté en negativo o positivo. Si está en negativo te va a beneficiar a ti, ya que el enemigo estará recibiendo más daño, y si está en positivo básicamente va a reducir el daño que él recibe, haciendo que sea más resistente, por así decirlo. Y este está ubicado en la fórmula para hacer que se reste con el bono de daño. Ignoren los cálculos, pero básicamente aquí está la fórmula, y ahí donde está el 1 más D7 menos D8 es donde está el bono de daño menos la reducción de daño del enemigo. Realmente no tiene mucha ciencia, pero sinceramente siento que no debo explicar esto con mucha profundidad. ¿Y por qué? La reducción de daño, al igual que el Base Damage Multiplier, es muy extraño de ver. Está ubicada en algunos pocos personajes como Xingqiu y Beidou, que son para beneficio propio al aguantar el daño. Pero para hacer que el enemigo reciba más daño, hay una constelación y un talento en todo el juego. Y hay algunos enemigos que modifican su reducción de daño, pero por lo visto estos son bastante pocos. Igual, algo que me confundió muchísimo, que de hecho son los cálculos que están en pantalla, son porque me confundí con la ulti de Mona. Esta nos dice que le da un bono de daño a los personajes cuando la ulti de Mona está sobre un enemigo. Pero aparte también te dice que mientras está activa la ulti, el enemigo recibe más daño. Y el recibir más daño funciona como un multiplicador de reductor de daño. Calculé el daño de mi Bennett siendo soporteado por la ulti de Mona, y solamente vi que me estaba dando el bono de daño, no me estaba dando otro multiplicador. Pero olvidando ese tema, si te encuentras un enemigo que aumenta su resistencia al daño, pues tómalo en cuenta y réstaselo a tu bono de daño. Ok, la última parte de la fórmula, las procs. Las procs son instancias de daño que hacen un daño individual, como en la C6 de Razor, o armas como prototipo arcaico, púa celestial, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y cómo se calculan estas? Pues bueno, es demasiado simple. Es básicamente un base damage. Sí, literalmente. Por ejemplo, aquí la 6-6 de Razor te dice que va a agarrar el ataque y lo va a multiplicar por 100%, haciendo que en esta instancia de daño se reemplace el valor del talento que está ubicado en tus talentos, obviamente, por el de la C6 de Razor. Ok, estamos ya en el final del video. Y falta por último explicar la defensa cuando interactúa con reducción e ignorada de defensa. Para eso vamos a usar esta fórmula que puse ahí abajito. Ok, voy a empezar con el nivel del personaje y le voy a sumar 100. Voy a cerrar el paréntesis y voy a poner el divisor. Voy a poner otros dos paréntesis para poner el nivel del personaje más 100. Cierro el paréntesis, le meto una sumatoria. Ahora el nivel del enemigo más 100. Cierro el paréntesis y ahora voy a multiplicar otro paréntesis que tiene dentro un 1 menos reducción de defensa. Y voy a multiplicar esto por otro paréntesis donde tenga la ignorada de defensa. Y listo. Y nos va a dar nuestro resultado, que yo soy huevón y tenía por accidente puesto ahí 30%. Si yo lo quito, ahora vamos a ver que el resultado es muy parecido al de la otra fórmula. Si se acuerdan de la otra fórmula, era el nivel del personaje más 100, luego esto lo dividías por el nivel del enemigo más el nivel del personaje más 200. Y bueno, aquí técnicamente es casi lo mismo. Ahí abajo estás agarrando el nivel del personaje y le estás sumando 100, al nivel del enemigo le estás sumando 100 también. Ahí estás agarrando ya 200 en total que estás sumando. Y pues bueno, técnicamente esto sería todo. Si tú agarras la ignorada de defensa y le metes también reducción de defensa, ten en cuenta que por el orden de la fórmula,
la reducción de defensa se está multiplicando por la ignorada de defensa, así que técnicamente 80% de reducción de defensa no es lo mismo que 40% de reducción de defensa más defensa ignorada. No es lo mismo. Y bueno, llegamos hasta el final del video. Me faltó explicar el daño real, que son instancias de daño parecidas a las procs, pero digamos que este sí que tiene un daño muy independiente porque ignoran ya casi por completo tus stats. Como el cañón de Inazuma que te sale en una misión, o sea, ¿a quién chuchas le importa saber cómo funciona esa vaina? También se me estaba olvidando lo de la resistencia, que cuando la bajas a menos del 0% ya esta empieza a valer la mitad de su valor. Por ejemplo, un enemigo que tenga 10% de resistencia electro. Tú le bajas la resistencia con el set de sombra verde esmeralda, un 40%, y se supone que debería quedar en un menos 30%. Pues no, queda en menos 15. También quería explicar lo del daño cuadrático, ya que es un tema bastante interesante, pero alargaría demasiado el video, ya que es un tema muy aparte. Pero tengo un amigo que, gracias a Dios, hizo un video del tema, el cual les voy a dejar en la descripción para que lo vean, ya que está demasiado bien explicado. Entonces nos vemos. Soy Sanairovich. Hasta la próxima.